del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Se abren los micrófonos de Voces del Senado para contarles los hechos que fueron noticia esta semana en el Legislativo. Con los buenos días a mis compañeros de cabina, Tania Melo y Hernando León Vanegas. Buenos días, Maritza, y damos la bienvenida a estos estudios a nuestro colega Hernando León. Mi acostumbrado saludo va hoy para los oyentes de las poblaciones de Jamundí, Palmira, Yocoto, Yumbo, quienes nos sintonizan en los 580 AM. Gracias, colegas, y un saludo a los oyentes de Voces del Senado que cada fin de semana nos siguen por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A los oyentes les contamos que hoy les desarrollaremos un tema importante sobre el acto legislativo que busca adoptar una reforma política y electoral. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta, Voces del Senado. Y es el currulao que me llama. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tovar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que la reforma política ya es una realidad en el Senado. El pasado lunes 29 de octubre, la plenaria de Senado aprobó en un segundo debate el acto legislativo número 9 que busca adoptar una reforma política y electoral luego de 3 largas jornadas de discusión. Desde la Constitución del año 1991, el Congreso no se ocupaba de uno de los temas más importantes para el ejercicio de la política en Colombia, como es la elección de los diferentes cargos de orden territorial. Tras la aprobación de la reforma, así se expresó el presidente del Congreso, Ernesto Macías. Por lo menos hemos tramitado lo que todas las bancadas han hecho, todos contribuyeron, de manera que es una reforma, diría yo, consensuada desde luego. Hay algunos temas, diría yo, más de forma que deben ser modificados en la Cámara, pero en términos generales es una reforma consensuada. Ustedes vieron cómo todas las bancadas votaron, inclusive las bancadas de izquierda, la mayoría, votaron. Luego es un proyecto consensuado. Presidente Macías, algunos dicen que también se revive la mermelada por aquello del 20% de discusión que podría tener el Congreso a futuro. Algunos no, una senadora habló de eso, pero yo pienso que no entendió bien la proposición, porque todos la avalaron. No se trata de auxilios ni de cupos, sino de la presencia del Congreso en las regiones, que queden en la ley de presupuesto las iniciativas del Congreso. Es muy distinto, inclusive, como la propusimos nosotros hace 4 años, y es que se diga quién es el de la propuesta. Aquí no se está proponiendo distribuir contratos, sino proyectos para las regiones. Así es, Tania, fueron varias las modificaciones aceptadas, entre las que se encuentra la eliminación del voto preferente y la financiación estatal de las campañas. Dentro de lo aprobado también está la limitación a máximo 3 periodos para los cargos de elección popular y la lista cerrada. En Voces del Senado habló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Segundo debate superado en el Senado. Vamos ahora a la Cámara. Creo que importante el hecho de haber logrado sacar la figura del voto preferente, es decir, habrá lista única, con democratización de los partidos, con financiamiento eminentemente público. También el aumento de la participación de las mujeres se logró. Una reforma muy discutida, pero seguimos, ahora nos vamos a explicar a la Cámara. Es una iniciativa que pretende traer la discusión de la inversión regional al Congreso, devolverle algo de iniciativa en la inversión regional. Es legítima porque va a ser sobre la mesa ahora. Ya sabemos que estas discusiones serán mucho más complejas, más largas, pero definitivamente permiten transparencia. Voces del Senado.
Y desde luego, compañeras, comenzamos a desarrollar este tema tan importante para el futuro de la política en Colombia. Uno de los artículos eliminados fue el que determinaba el voto preferente. A partir del año 2022 se vota por la lista de un partido y no por un candidato individual. Este listado será conformado por un mecanismo democrático interno dentro de cada colectividad. Asimismo, deberá existir el equilibrio entre mujeres y hombres en la lista de candidatos. Así lo manifestó el senador Temístocles Ortega. Que contiene el consenso mayoritario sobre 4 puntos básicos. Primero, lista cerrada. Segundo, democracia interna de los partidos como mecanismo para conformar la lista. Tercero, una fecha única para la conformación de las listas, un día único para todos los partidos. Cuarto, 33% de participación de la mujer en el próximo año 2019 y 50% en el año 2022 de forma lista cremallera. 2019, 2 hombres o 2 mujeres y un hombre, 2 hombres, una mujer. Para el senador del partido político Mira, Carlos Guevara, en la reforma se debió aprobar que los colombianos pudieran conocer más a fondo sobre el presupuesto general de la nación a través de audiencias públicas y no solo que los congresistas decidieran sobre el 20% del presupuesto. La plenaria envió una señal importante y es que se necesita transparentar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Fue una propuesta que fue aprobada mayoritariamente en la plenaria. Hubo una proposición que infortunadamente no pasó, que buscaba que el presupuesto se discutiera un poco más, no solamente aquí a nivel de Congreso, sino a nivel de las bases, con las regiones, con los actores en una especie de audiencias públicas y a su vez se rendirá cuentas. Pues esto es el primer paso de 8 debates de este proyecto. Particularmente nuestra bancada con relación a este tema pues lo sigue pensando. Ayer no votamos este artículo. Vamos a revisarlo muy bien porque a nuestro juicio necesitamos mayor amplitud en virtud de lo que hoy significa el estatuto presupuestal y las relaciones entre el Congreso y el gobierno. A nuestro juicio debe ser transparente. No sé si el mecanismo sea ese. Pero en general lo que plantea la reforma política desde el movimiento Mira es bueno o es malo. No, en términos generales la reforma política es muy positivo, pues adoptó varias medidas que hemos venido nosotros impulsando: la lista cerrada, la participación de las mujeres, la financiación preponderantemente pública, poder llevar a unos procesos de democracia interna algunas decisiones como la selección de los candidatos y mecanismos que permitan fortalecer lo mismo. Yo creo que pues va en buen camino la reforma política. Hay unos temas que quedaron por discutir, como el tema de las coaliciones, la reglamentación de las coaliciones para partidos minoritarios, pero yo creo que sí hizo un buen paso y esperamos que rápidamente pueda ser tramitado en el Congreso. Voces del Senado. Complacido se mostró el senador del partido AICO, Autoridades Indígenas de Colombia, Manuel Viterbo Palchucán, con la aprobación del acto legislativo que busca adoptar una reforma política y electoral, con lo cual se ha logrado un beneficio a las comunidades indígenas. En cuanto a la reforma política, en lo que respecta a nosotros como indígenas, nosotros defendimos un artículo en donde, según los ponentes de ese proyecto, pues planteaban de que nosotros como comunidades indígenas no podíamos participar en elecciones de alcaldías, o sea, elecciones regionales, alcaldías, consejos municipales, gobernaciones departamentales, y eso nosotros pues hicimos una proposición para que sea tenido en cuenta y nosotros también tengamos todos el mismo derecho igual que los demás partidos, y eso fue que hicimos. Pues afortunadamente salió aprobada. Nosotros también podemos participar en las elecciones locales y asimismo en las de Senado y Cámara, que son como para defender la personería jurídica de nuestros movimientos políticos. ¿Y ahí también van a incluir a la mujer? Sí, claro, ese es los demás artículos incluye igualdad de condiciones para todos. ¿Y hay mujeres de su etnia que podrían ser líderes? Sí, hay muy buenas dirigentes, mujeres líderes que en la realidad pues son la parte complementaria de todos los procesos sociales que nosotros siempre llevamos en nuestras regiones, en nuestras comunidades indígenas, porque
En nuestros resguardos, en nuestras comunidades indígenas, siempre hay mujeres lideresas que han sido autoridades indígenas y han desempeñado unos muy buenos cargos, y por eso ellas también tienen todo su derecho y además les gusta defender los proyectos sociales ante el gobierno nacional para que sean incluidas en los proyectos de gran magnitud para fortalecer el tejido social de ellas, los proyectos agropecuarios de especies menores, y eso pues nosotros estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo ve usted el haber aprobado que el Congreso vuelva a tomar el manejo del 20% del presupuesto? Pues yo lo miro pues en gran parte pues bien, porque hay que llevar a plenaria los proyectos de gran magnitud para que sean aprobados y sean llevados a las grandes regiones, a las regiones donde uno también pertenece, porque hay veces que por las gestiones no se puede tener en cuenta a las comunidades indígenas, y eso es lo que a nosotros también a veces nos preocupa, porque la gestión se centra solamente en la política y en las mayorías, y eso es en donde uno no tiene la participación de eso. Hay muchos aspectos que la reforma política no contempla y no sirve de salvaguarda para los verdaderos representantes de las regiones, como la lista cerrada, indicó el senador barranquillero Arturo Char. Muchos aspectos que deberían considerarse que para mi gusto no están siendo tenidos en cuenta. Por ejemplo, nosotros quienes estamos acá y representamos a la región Caribe, nosotros consideramos que la región está diseminada a lo largo y ancho de los partidos. Es decir, casi en todos los partidos hay miembros de la región Caribe. Cuando eso ya empieza a desconfigurar la realidad de la región. Yo considero, por ejemplo, que la iniciativa que cierra las listas todavía aún más nos limita a nosotros poder trabajar como región. ¿Por qué? Porque esta región generalmente, o las listas cerradas, hacen que prevalezca son los liderazgos nacionales, es decir, los grandes personajes de la política. Nosotros no somos grandes personajes de la política, es decir, nosotros no tenemos una plataforma nacional como la tienen los dirigentes políticos nacionales. Nosotros somos políticos regionales. Nosotros somos de la región. Es decir, nosotros estamos aquí, yo estoy aquí por Uruaco, yo estoy aquí por Sabana Larga. Entonces, nosotros no tenemos acceso a lo que tienen acceso los grandes líderes. Entonces, esto nos va a golpear a nosotros. Y para el senador del Partido Polo Democrático, Alberto Castilla, esta reforma se quedó corta en lo que realmente el país necesita en materia política y electoral. La reforma política no va a cambiar las prácticas y el ejercicio de lo electoral. Esperábamos que hubiera una reforma que apuntara al voto obligatorio, a la utilización del voto electrónico, esos elementos, a la financiación de las campañas 100% estatal. Aquí se está discutiendo sobre la lista es cerrada o es con voto preferente, sobre la mecánica, sobre el método. Creo que pocas cosas van a cambiar en medio de estas discusiones que hay. Pero esto está empezando, lleva 2 debates, le faltan 6, son 8 en total. Yo creo que en el curso de la discusión muchas cosas van a transformarse de lo que está discutiendo hoy el Congreso de la República. ¿Qué le cambiaría a lo que se está discutiendo? Bueno, uno, que haya libertad para conformar las listas, que haya efectivamente una financiación estatal, eso se requiere, que haya la implementación de voto electrónico y que haya un ajuste a la Registraduría Nacional del Estado Civil como autoridad, porque muchas deficiencias y fallas que se han evidenciado están precisamente en el manejo del software de manera contratada en particulares, pues genera todas unas inquietudes para los electores, de manera que nosotros como minoría política en este país
confiamos en que un día existan las normas que den garantías para que la democracia se fortalezca con la participación de las mayorías. En este mismo sentido se pronunció la senadora del Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, quien indicó que varias propuestas elaboradas por ella se quedaron sin debatir. Un gran avance, el consenso que se logró de que hubiese lista cerrada, de que la financiación estatal fuera preponderantemente pública. Además de ello, fue un consenso en el día de ayer que los partidos tuviesen democracias internas para organizar la lista y que esa decisión de cuál va a ser el mecanismo se hiciera en el mismo día para todos los partidos o movimientos políticos. A ello sumarle que gradualmente se va a trabajar desde el 2019 para que la mujer tenga una participación del 33% en las listas hasta llegar al 50%. Ojalá siga ese espíritu de poder contribuir a fortalecer la democracia y a cambiar las costumbres políticas. En su origen e historia política, el Congreso retoma el manejo del 20% del presupuesto. Ha tenido vistos buenos y críticas, pero desde su óptica. Más que el monto, lo importante es que ahora las bancadas, por ejemplo, por regiones de Senado y de Cámara, nos pongamos de acuerdo en priorizar 1 o 2 proyectos para la región, de llevarlo a la plenaria, de debatirlo de frente, de dar las bondades. Es una manera transparente de gestionar en favor de las diferentes regiones colombianas. El capítulo fundamental que era pensar en las víctimas, dándoles una opción que hoy se ve el lamento por todas partes políticamente, no quedó. Bueno, es que esto no es sino el segundo de 8 debates, faltan 6. Ahí, por ejemplo, yo propuse que el transporte público fuera gratuito el día electoral, que se recupere la segunda curul para los colombianos en el exterior, que a los 21 años se pueda llegar a ser representante a la Cámara y otras propuestas. Entonces vendrá el debate y lo seguiremos dando. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGovCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Continuamos en Voces del Senado, hoy con el especial del acto legislativo que busca adoptar una reforma política y electoral aprobado esta semana en su segundo debate en plenaria de Senado. Y la información que viene a continuación es de gran importancia para aquellas mujeres líderes que les gusta el mundo de la política. ¿De qué se trata, Maritza? Pues Tania, el 33% de los integrantes de las listas que definan los partidos serán cupo para nosotras, las mujeres. Por ejemplo, en las elecciones de 2019, 2 hombres o 2 mujeres, o 2 hombres y 1 mujer, la llamada cremallera. Asimismo, en el año 2022, las listas tendrán una composición del 50% para las mujeres, propuesta que le dejó un sabor agridulce a la senadora Victoria Sandino del partido FAR. Y es que, por un lado, se avanza, indiscutiblemente se avanza. ¿En qué término? En que por lo menos tenemos esperanza las mujeres que a partir en las elecciones territoriales a partir del 2023 y solamente hasta el 2026 las que aspiramos o aspiren al Congreso de la República podrían tener paridad. Es decir, ese es el sabor, repito, agridulce en el sentido de que se reconocen derechos a las mujeres, pero la exigencia nuestra, la solicitud y proposición que yo hice en la sesión pasada no fue tenida en cuenta, en tanto que era que se implementara inmediatamente a partir del 2019. Las mujeres seguimos luchando, pero hay que insistir en que a los partidos políticos en general, a todos los partidos, les quedó grande aprobar la paridad y alternancia para las mujeres. Pero ¿valió la pena el ejercicio en cuanto a que los partidos tendrán que interiormente democratizarse? Definitivamente es un paso importante, insisto, porque tienen que permitir la participación efectiva de las mujeres. Lo que ocurre es que retrasan ese proceso, como todo lo que tiene que ver con los
derechos de las mujeres. Estamos hablando del derecho al voto y ahora pues estamos hablando de la paridad, de poder ser elegida de forma igual, 50-50 con los hombres, pues resulta que hay que aplazarlo. Ahí está el pero y la molestia que me produce este artículo. Así la reforma aclara que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular tendrán que inscribir candidatos propios o en coalición a cargos uninominales y listas únicas cerradas a cuerpos colegiados, para lo cual se propone crear un registro único de militantes. En Voces del Senado habla el senador del Partido Cambio Radical, Germán Barón. El Senado de la República evacúa algo que va como por buen camino, la reforma política. Sí, se aprueba la ley, la lista cerrada, se aprueba una financiación preponderantemente estatal. Esos son temas en los cuales yo creo que ya hay un acuerdo entre los diferentes partidos y que varían de manera significativa la política en Colombia. El tema de la lista, conformación de lista incluyendo mujeres. Sí, es algo que es justo, que debe ir avanzando y que debe ser progresivo. La depuración del bolígrafo para una consulta interna unificada el mismo día a todos los partidos. Eso ayuda enormemente porque sería una consulta con una reglamentación legal que establecería que los partidos tendrían miembros que estarían carnetizados, que son los únicos que podrían participar en esos procesos y que ese procedimiento democrático establece el orden de precedencia de quienes integran la lista. O sea, necesariamente hay que crear el registro único de militantes. Sí, pero eso lo lleva cada partido por aparte. Durante la discusión se vio una división entre los partidos, situación que puede agravar la reforma en los siguientes 6 debates que le falta. Así lo indicó el senador Jonathan Tamayo Pérez de la lista de los decentes. Yo una lectura positiva y a la vez negativa. Es un tema muy difícil. Viste la votación como fue, quedó muy dividido el tema. Está en riesgo realmente de que en segunda vuelta se pueda caer. Faltaron muchos temas. Las proposiciones al final vi que las votaron en bloque todas negativas. Entonces también es negativo para la reforma. El tema de listas cerradas tiene más fuerza que otros temas de la reforma. Pero yo creo que eso siguió. Yo creo que eso comienza de ceros en segunda vuelta porque en la votación se vio muy claramente que eso estaba muy dividido e incluso el riesgo de que mucha gente votó a favor esperando qué pasa de aquí a la segunda vuelta. Entonces, riesgo muy grande en esa reforma. Pero sí es una voz de aliento para quienes esperan un cambio. Por supuesto, yo creo que el tema, por ejemplo, listas cerradas, para mí es un tema muy favorable. Por un lado, la gente dice, no, pero es que la gente no tiene tanta posibilidad porque ya no hay listas de 100 candidatos, no van a haber listas para el consejo de 20 candidatos, sino de 3 o 4. En ese caso, pues sí es negativo, pero ¿qué es lo positivo? Que ya no se van a esas campañas costosas. No lo mismo usted competir contra, por ejemplo, en el caso del Senado, yo competir contra 100 candidatos de un partido, todos dando plata, comprando votos, porque realmente es lo que se ve. Ahora cuando se va una lista cerrada son 2 o 3 candidatos y ya fortalece más el voto de opinión. Ya la gente vota más por un partido, por una idea. ¿En qué afecta? Afecta a los partidos que llegan siempre a esa punta de plata. Esos son los partidos que se ven afectados. El tema de transfugismo, pues ya vimos que no pasó en la primera. Era un tema que todos los senadores querían, no sé por qué no pasó, no entiendo. También el transfugismo se presta para muchas cosas. Democracia interna de los partidos para conformar la integración de las planchas que se elegirán el mismo día para todos los partidos que definirán los integrantes que participarán en las próximas elecciones. Fue una de las propuestas que más llamó la atención del partido Colombia Justa, según el senador de esta colectividad, Milton Rodríguez. Nuestra posición siempre ha sido la de la lista cerrada. Nosotros somos el único partido presente en el Senado de la República que salió electo con lista cerrada. Creemos en la lista cerrada. Esta mañana llegamos al acuerdo de una lista cerrada con democracia interna, donde los partidos definen dentro de los temas de la ley qué opción toman para organizar sus listas. Obviamente todo en el mismo día. Lo segundo fue la equidad de participación entre hombre y mujer, donde empezamos con un 33% de uno u otro, hombre o mujer, al 2022 ya con el 50% de participación. Obviamente esa participación, esa equidad, se le da la libertad a los partidos para que se organicen dentro de la mecánica interna para llegar a cumplir con esos requisitos, donde de forma consecutiva o van 2 hombres o van 2 mujeres, como mínimo. Igualmente, la tercera, obviamente, es la financiación estatal, que obviamente estamos considerando que sea preponderantemente del Estado, que hay que reglamentarla, obviamente. Y una cuarta situación que estamos, obviamente, considerando, además de todo este proceso, es que sea para el 2019.
que arranquemos el 2019 con las regionales. La reforma propone que el 20% del presupuesto en obras regionales sea decidido por los congresistas según algunos. Esto revive los auxilios parlamentarios y la mermelada, argumento que no comparte el senador Santiago Valencia del partido Centro Democrático, quien puntualizó que el Congreso debe participar en la distribución del gasto nacional, pero esta participación debe hacerse con transparencia. Hay un hecho que le ha hecho mucho daño al equilibrio de poderes y por lo tanto a la democracia, y es el hecho de que el Congreso no tenga ninguna injerencia en la ejecución del gasto. En todas las democracias del mundo hay un principio democrático que nace en Inglaterra que se llama no taxation without representation. No se pagan impuestos sin ninguna representación. En ese sentido, lo que se propone es que el Congreso, de manera pública y transparente, pueda disponer de una parte del presupuesto para ejecutar en las regiones. Hay una obligación constitucional hoy en día de los congresistas para gestionar recursos para su región, pero a diferencia de lo que había antes, de los cupos indicativos, de los auxilios parlamentarios, etcétera, no es que se le asigne a cada parlamentario unos recursos para que inviertan, para que se los roben, para que busquen contratistas y se queden con un porcentaje, que es lo que hemos llamado la mermelada, sino que de manera pública, transparente, nominal y en discusiones en el seno del Congreso se puedan determinar algunas partidas para inversión en las regiones. Y colegas y oyentes, tras su aprobación en segundo debate en el Senado, el proyecto de reforma política ahora tendrá que ser discutido en la Cámara de Representantes, aunque para el senador Werner Zambrano todavía no está nada fijo. No, aún no. Es una modificación a la Constitución. Eso requiere de 8 debates. 4 de aquí hasta diciembre y 4 de marzo a junio. Apenas se le dio el segundo debate. Ahora pasa a plenaria, a comisión y a plenaria de Cámara. Ese es un inicio y fundamentalmente lo que se busca es modificar la forma de hacer política. Hoy en día se ha vuelto un mercantilismo la forma de conseguir votos y es personalizada. La gente no vota por los partidos, vota por las personas. Lo que creemos que es conveniente es que los colombianos nos vamos acostumbrando a votar por las propuestas de cada organización política, no personal. Pero para ello debemos buscar unos mecanismos de cómo se escogen quienes encabezan las listas. Mecanismos que tienen que ser democráticos. Por decirle un ejemplo, ¿qué más democrático que establecer unas elecciones primarias y que no sean a dedo a través de los directorios nacionales o a través de las convenciones? De tal manera que hay que seguir insistiendo en algunas modificaciones importantes y lo que creamos que vale la pena lo vamos a estar acompañando. Voces del Senado. Y Tania, llegamos al final del especial del acto legislativo que busca adoptar una reforma política y electoral, y queremos invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y los comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden, el usuario en Facebook y YouTube es Senado Colombia. En Twitter pueden encontrarnos como @senado.gov.co utilizando el hashtag Voces del Senado. Un feliz domingo para todos. Recuerden escucharnos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado, en la dirección Raquel Gutiérrez.